En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para sembrar arándanos en tu casa o jardín. Además van a ser arándanos que compremos en el supermercado. Hoy vamos a germinar los arándanos de dos formas o métodos diferentes. Así podrás ver que dependiendo de cómo los sembremos, conseguirás una cosecha u otra. Eso sí, no te asustes porque los dos métodos o las dos formas son súper fáciles de hacer. Dicho esto, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Gracias. Ahora vamos a elegir los 4 arándanos más grandes que encontremos de entre todos los que hemos comprado para sacar la semilla y sembrarlas. Bueno, también elegiremos otros 4 que sean también de los más grandes para utilizarlos en el otro método que consiste en cortar por la mitad el arándano y plantarlo. Estos son los que estoy cortando y ahora los estoy pasando por la batidora. Bueno, en el experimento que voy a hacer hoy podréis ver que me va a dar mejor resultado el segundo método, de una extracción total de la pulpa y los jugos para quedaros solamente con las semillas, que es lo que queremos. ¿Veis las imágenes? Bueno, lo puedes hacer así o con una cuchara, sacando todas las semillas, como prefieras. Eso da igual. Cuando saquemos las semillas, las colocaremos pues en una servilleta, como veis las imágenes, en una servilleta de papel o papel de cocina, para que terminen de separar bien todos los restos de pulpa que nos puedan haber quedado. Y dejamos un poco a que se seque bien y mientras se secan podemos comenzar con el otro método. Ya hemos elegido los 4 arándanos de los más grandes. Entonces el método de las rodajas se hace con un corte a la mitad de cada arándano y luego este método es más sencillo de hacer porque solamente vamos a tener que estar haciendo el corte del arándano. El problema que vamos a tener es que después de haber hecho la siembra, como estamos dejando toda la pulpa que es azucarada, pues esto nos va a traer el crecimiento de hongos, ya veréis. Mirad las imágenes. Esos son los hongos. Como os he comentado, vamos a usar 2 recipientes con tapa de estos de plásticos que podemos reciclar y que suelen acabar en el cubo de la basura. Y al tener la tapa, pues nos van a servir como de, estos son, como de invernaderos, de tal forma que mantengan la humedad que necesitan para salir la semilla, así como estoy viendo en las imágenes. El sustrato que te voy a recomendar es alguno de tipo de compost, que si tienes materia orgánica va a estar mucho mejor y lo importante es que esté bien suelto, porque de esta forma vamos a lograr una mejor aireación, porque cuando las plantitas empiezan a germinar sus raíces van a ser muy pequeñas y vamos a necesitar que puedan estar sacando los nutrientes y la humedad del suelo de la mejor manera posible. Y las voy a rellenar, como estáis viendo en las imágenes, de compost hasta aproximadamente unos 2 o 3 centímetros de altura, para darle espacio a que la planta pueda desarrollarse una vez que haya germinado. En estos recipientes de compost les vamos a dar un riego ligero antes de realizar la siembra. Por un lado ya tenemos las semillas secas y sin pulpa y por otro lado tenemos las rodajas de arándanos y vamos a proceder a la siembra. Y ya tengo los dos métodos en funcionamiento. Por un lado las semillas sin pulpa y por otro lado tenemos las rodajitas con las semillas para que empiecen a germinar las dos bandejitas. Y las vamos a llevar a un lugar que esté iluminado y que sea cálido, pero que no le dé el sol directamente. Eso es muy importante. Yo creo que dentro de casa será lo mejor, porque cuando empiecen a germinar vamos a querer que le llegue la mayor cantidad de luz posible para que se acelere todo este proceso de crecimiento hasta que lleguen a tener las plantitas listas para hacer el trasplante. Mira, con la tapa reciben la humedad que necesitan.
La ventaja que vamos a tener cuando hacemos la siembra directamente sin la pulpa es que en este caso la semilla va a empezar a germinar sin tener ningún competidor y el crecimiento se va a acelerar mucho más. Es por eso que en este caso logramos tener plantas mucho más grandes y mayor número de plantas que en el otro caso. En la siembra de rodajas lo que ocurre es que se va a llenar de hongos y vas a ver que a medida que pasa el tiempo las rodajas van desapareciendo. Toda la pulpa blanca que teníamos se empieza a poner de un color pues cada vez más oscuro hasta que empezamos a ver el crecimiento de hongos, como veis ahí en las imágenes. Y este problema es el problema por el cual muchas de las semillas se van a morir y vamos a ver que germinan mucho menos cantidad de semillas. ¿Veis? De un recipiente a otro pues hay mucha diferencia. Bueno, ya habéis visto los dos modelos. Ahora podéis elegir el que os guste más. Espero que te haya gustado este vídeo. Yo te pido que lo compartas con amigos, amigas y familiares que les pudiera interesar. Ya veis que es súper sencillo, solo con 4 arándanos, cualquiera de los dos sistemas. Bueno, gracias por quedarte hasta el final. Un saludo y te espero en el próximo vídeo.